Buenos días, profe. Buenos días. Hola, vamos a empezar. Bueno, les voy a compartir la pantalla para seguir con las diapositivas. ¿Se acuerdan que les había puesto un video ahí en el grupo para que lo vieran e hicieran comentarios ahí mismo en el grupo, ¿no? ¿Lo pudieron ver? Sí, profe. Sí. Bueno, acuérdense, entonces, lo puse ahí para que hicieran comentarios y eso se los podría yo contar como participación de alguna manera. Bueno, muy bien. Ok, entonces nos quedamos en esta parte. Vimos el video que hablaba de tres cosas. Una era del tipo de celda. Dos, hablaba del número de átomos por celda o de factor de empaquetamiento. Y tres, el número de coordinación. Ajá, entonces, estos tres factores corresponden a, digamos, las características que tiene la estructura del material, ¿sí? Junto con el enlace atómico, pues básicamente son los parámetros que definen las propiedades de un material. Y en este caso, cuando hablamos de propiedades, estamos hablando de propiedades mecánicas, ¿sale? Entonces, propiedades mecánicas definidas por estos conceptos. Vimos también que la estructura la celda unitaria cúbica simple tiene 56% de átomos o de volumen compuesto de átomos. La celda cúbica centrada en el cuerpo, ¿se acuerdan cuánto tenía? 68 y maestro, si no recuerdo mal, son 52 del simple. 52, ok, 52, 68 y de la centrada en las caras, ¿se acuerdan? 70 y algo, ¿no? 74. 74, muy bien. Entonces eso va a influir. Hay otra cosa importante que también mencionamos ahí, era la forma en cómo se tocan los átomos. Unos se tocaban en los vértices, otro en las diagonales que van de esquina a esquina, y en el cúbico centrado en las caras se tocaban los átomos en las diagonales que hay en las caras. Eso implica también que pues va a ser más fácil deslizar un átomo sobre otro. ¿Eso qué creen que implique el que sea fácil deslizar un átomo sobre otro? ¿Qué será? ¿Alguien podría intuir ya algo por ahí? A ver, ya deben de poder decírmelo, ya vimos varias cosas y ya en base a eso, yo creo que sí tienen posibilidades de comentarme qué propiedades podrían verse afectadas por la forma en cómo se ordenan los átomos, por la forma en cómo se tocan los átomos, por la forma en cómo se empaquetan los átomos. ¿Alguien? ¿No? ¿Su resistencia, profe? Ok, pues es su resistencia. Pues Es decir, algunas ¿cuál de es las más resistente? características. A ver, vamos primero con resistencia. A ver, ¿qué esperaríamos que fuera más resistente? ¿Un cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras o cúbico simple?
cúbico centrado en las Cúbico caras. centrado en las caras. ¿Seguros? Sí. Ah, no, en el cuerpo, en el cuerpo. ¿En el cuerpo? Sí, yo digo que es cúbico centrado en el cuerpo. No, A en ver. las caras. ¿De qué va a depender que esa resistencia del material? ¿Realmente qué es lo que estamos moviendo cuando hablamos de la resistencia de un material? ¿Qué estamos moviendo? Átomos, ¿no? Sí, los átomos. Estamos moviendo átomos. Entonces, el que estén más compactos y el que estén tocándose, significa que sería más fácil o más difícil mover un átomo. ¿Qué creen? No, sí va a ser más difícil. ¿Va a ser más difícil? Y entonces va a ser el cúbico centrado en las caras. El que Sería tenga el más... sí. De hecho, el hierro-carbono en una Ajá. etapa es cuando se tiene ese tipo de estructura. Y Ok. es un material bastante duro. Ok, de hecho, pero acuérdese que el hierro carbono ya no es un elemento, ya es una solución, está compuesto de hierro y carbono, precisamente. Bueno, pero digamos que de alguna manera de eso debe de implicar algo. E implica precisamente que los átomos al deslizarse más fácilmente, eso le va a dar una cierta ductilidad. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, va a ser más dúctil un material que tenga más facilidad de mover átomos. Y Sí. tal vez, como dicen ustedes, puede ser que sí sea más resistente, porque el que tiene átomos más compactos y el que tiene más digamos, zonas de deslizamiento, pues es el cúbico centrado en las caras. Entonces, eso va a hablar de ductilidad. Y de hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era el material más dúctil de los metales? El oro. El oro. Exactamente. El oro tiene una estructura cúbica centrada en las caras. El cobre también es un material muy dúctil y el cobre tiene una estructura cúbica centrada en las caras. ¿Sí? Entonces, esos materiales pues tienen sus propiedades debido a esa forma como se acomodan los átomos. Entonces, otro factor importante entonces pues va a ser en dónde se tocan los átomos, decíamos. Y eso va a estar relacionado con ciertos puntos en la estructura. ¿Sí? Ahora, eso aquí lo voy a mencionar rápido, después ustedes lo van a ver con más calma en la materia de física del estado sólido, que se dedica precisamente a estudiar esta parte, o en cristalografía, creo que también van a ver. Hay direcciones dentro del cristal que dependiendo de los átomos van a estar tocándose y van a ser más compactas. Por ejemplo, ¿se acuerdan dónde se tocaban los cúbicos simples? Los cúbicos simples se tocaban en los vértices, ¿no? Es decir, aquí era en esta zona donde se estaban tocando. Los cúbicos centrados en el cuerpo se tocaban con los átomos que estaban aquí, el del centro y el de la otra esquina. Es decir, se tocaban en esta dirección. Y en el caso de los cúbicos centrados en las caras, se tocaban en las caras. O en las caras del cubo. Entonces aquí estaba otra, aquí estaba el otro, y en medio estaba el otro. Entonces este se tocaba con este y este se tocaba con este. Entonces, eso implica que de alguna manera yo podría tener direcciones compactas. Y eso me conviene estudiarlo, sobre todo porque voy a poder determinar dónde se favorece el que un átomo se deslice sobre otro. Y para eso utilizo lo que se conocen como planos atómicos o planos cristalográficos. ¿Sí? Esos planos son estos que vemos aquí. Déjenme pongo el puntero láser. Estos que vemos aquí. Por ejemplo, que es el plano FDB, que toca los vértices de tres esquinas del cubo. ¿Sí lo ven? El DFB. Y tengo otro que es una cara del cubo, que es el GFB.
HCB. Y para no estar definiendo, porque hay una gran infinidad de planos dentro de un cubo, lo que hago es que utilizo una nomenclatura que desarrolló una persona que se apellida Miller y que se le conoce como índices de Miller. Esos índices de Miller me van a decir a qué plano o en qué plano estoy hablando, ¿sí? ¿Cómo defino esos índices de Miller? Pues los voy a definir de esta manera, en base a dónde intersectan a los ejes coordenados. Por ejemplo, el plano FDB, pensando que el cubo tiene una medida por lado de 1, es decir, de una longitud unitaria. ¿En dónde cruza en el eje X el plano FDB? Lo cruza en D. ¿Dónde cruza el plano al eje Y? Lo cruza en B y al Z en F. Pero F, D y B tienen el valor de 1. ¿Sí? De tal manera que el plano está intersectando a los ejes en 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con una cara? ¿Dónde intersecta este plano de la cara, que es el GHCB, al eje Y? Lo intercepta en 1, que es el punto B. ¿Dónde intercepta al eje Z? De hecho, no lo intercepta. Por eso decimos que lo intercepta en el infinito. ¿Y dónde intercepta este plano al eje X? No lo intercepta, por eso decimos que está en el infinito. De tal manera que si nosotros trasladamos eso a los índices de Miller, los vamos a determinar de esta manera. ¿Dónde intercepta los ejes? Sacamos el inverso y ese valor del inverso son los índices de Miller. Por ejemplo, en este plano que estamos marcando, ¿no? El GHCB, que corresponde a una cara del cubo. En X dijimos que no lo intercepta, entonces lo intercepta en el infinito. A Y dijimos lo intercepta en un valor de 1, ponemos el 1. Y a Z no lo intercepta porque nunca se toca con Z, lo intercepta en el infinito. Ya tengo entonces la intersección de ese plano de una cara. Lo intercepta en infinito, 1, infinito. Ahora me dice que lo que tengo que sacar es el inverso o el recíproco. De tal manera que es 1 sobre infinito, 1 sobre 1, 1 sobre infinito. Y los índices de Miller serían ese resultado. 1 sobre infinito, pues me da 0. 1 sobre 1 me da 1 y 1 sobre infinito me da 0. De tal manera que el nombre de ese plano va a ser 0, 1, 0. Y ese es el que estoy teniendo aquí. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, perdón que se interrumpa, Sí. pero ¿cree que pueda grabar la clase, por favor? Ah, sí, claro. Gracias. Yo sí me Profe, quedé yo con sí tengo una duda. me confundí un poco cuando explicó que lo intersectaba en el infinito. A ver, nuevamente, no lo escuché. Me confundí cuando dijo lo de la intersección en el infinito. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita déjenme poner la grabación. Y ahorita vuelvo para allá. Bueno, entonces estamos nuevamente. ¿Sí? Aquí en este ejemplo estamos analizando el plano de una cara, que es este que está aquí. El HGBC. ¿Lo ven todos? ¿Todos estamos bien ahí? Sí. Sí, muy bien. Entonces, este plano realmente está tocando únicamente al eje Y, porque lo toca en el punto B. ¿Ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, entonces lo toca en el punto B. El punto G no toca ningún eje, no toca ni a Z ni a Y. El punto H tampoco, no toca ni a Z ni a X. Y el punto C no toca ni a X, ni a Z, ni tampoco a Y. De tal manera que este plano CBGH está tocando a uno de los ejes, que en este caso es Y, en el punto B.
Y como les decía, la longitud de la arista del cubo tiene un valor de 1, entonces en realidad lo que yo tengo aquí dice la intersección. Sí, Muy bien. Entonces, después me dicen, ¿sabes qué? Tienes que analizar el plano X y Z. Perdón, el eje X y Z. Entonces, ¿alguno de estos puntos toca a Z? Dijimos que no. ¿Sí? Entonces, no los toca porque el plano está aquí. De tal manera que se dice, de forma geométrica, que este plano va a tocar a Z en el infinito. Es decir, no sabemos cuándo lo va a tocar o en el infinito. Y lo ponemos acá, perdón, a Z. Lo mismo pasa con X. Este plano es paralelo a X, de hecho. ¿Sí? Es paralelo a X. O al plano que forma el eje Z con X. Entonces, este plano, al ser paralelo al plano ZX, nunca va a tocar a esos ejes. O los va a tocar en el infinito, o se va a intersectar con ellos en el infinito, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que pongo que la intersección de ese plano con el eje X y el eje Z es en el infinito. ¿Sí quedó claro esa parte? sí, muchas gracias. Sí, o sea, ¿por qué decimos que lo va a tocar en el infinito? Porque no sabemos, ¿no? Aquí, por lo menos en donde estamos, nunca lo va a tocar. Nunca va a intersectar, pero tal vez en el infinito intercepte. Por eso es que decimos que en el infinito se intercepta. Entonces ya después nada más lo que sacamos es el inverso y el resultado de ese inverso es el índice de Miller. Entonces 1 sobre infinito es 0, 1 sobre 1 es 1 y 1 sobre infinito es 0. De tal manera que los índices de Miller para este plano que corresponde a esta cara sería 0, 1, 0. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían los índices para el plano FDB? ¿Dónde intercepta al eje X este plano? En 1. ¿Dónde intercepta al eje Y este plano? En 1. ¿Dónde intercepta al eje Z este plano? En 1. Por lo tanto, tendría 1, 1, 1. Los inversos de 1, 1, 1 sería 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1, que sería 1, 1, 1. Por eso es que este plano se denomina 1, 1, 1. Y por ejemplo, vamos con este plano que tenemos aquí inclinado, que es el JDB. ¿Dónde intercepta ese plano al eje X? En D, que tiene un valor de 1. Lo pongo aquí. ¿Dónde intercepta ese plano al eje Y? En 1, que es B, lo pongo aquí. ¿Dónde intercepta al eje Z? En J, que tiene un valor de 0.5, porque es la mitad que hay entre A y F. Entonces es en 0.5. Aquí lo tengo, un medio. De tal manera que ahora saco el inverso. Sería 1 sobre 1, 1 sobre 1 y 1 sobre 1 medio. Y el resultado me daría 1, 1, 2. De tal manera que el plano que estoy marcando aquí, achurado con cuadritos, sería el 1, 1, 2. ¿Está bien? Sí, Maestro, Sí, sí, dígame. ¿por qué hay que sacarle el recíproco? Así es la definición que se tiene para sacar los índices. Es, digamos, pues para tener valores enteros. Sí, con esto usted logra tener valores enteros de los planos. Entonces, por ejemplo, aquí tiene el 0, 1, 0, el 1, 1, 1, el 1, 1, 2. Y por ejemplo, si hubiera ¿cuáles serían los índices del plano que estuviera en F, H, C, A? ¿Sí lo ven? F, H, C, A.
¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que buscar dónde intercepta. ¿Va a interceptar al eje X? No, No lo intercepta, ¿sí? Va a interceptar al eje, ¿cómo ¿Y? se llama? Al eje Y. ¿Sería Sí, en uno? a ver. ¿Sí? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente tiene que tener contacto. Bueno, pero no se preocupen, de todas maneras, este era nada más para mostrarles que realmente nosotros podemos estudiar los contactos y las distribuciones de los átomos por medio de relaciones matemáticas, ¿sí? Que en este caso se ven por el concepto de los índices de Miller, en este caso para los planos cristalográficos, ¿sí? Lo podemos hacer también para bueno, este era el ejemplo, ya está ahí, para las direcciones cristalográficas también. Y los índices se sacan de la misma manera. En el otro caso hablábamos de cómo están los planos, ¿sí? ¿Cómo están los planos ahí? En este caso hablamos de las direcciones de un vector que precisamente sale del origen y hacia la dirección que estamos evaluando, ¿sí? Por ejemplo, aquí el vector S sale del origen hacia uno de los vértices del cubo. Y acá también el vector T sale del origen y toca el vértice opuesto del cubo. Entonces tengo dos direcciones, que sería la dirección N y la dirección M, ¿sí? Y es lo mismo que tengo con los índices de Miller, es donde se interceptan en un cristal las direcciones M, N y respectivamente. De tal manera que la dirección M tiene un índice de Miller de 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque corresponde a un valor de 1 en Y, el valor de 1 en Z y el valor de 1 en X. En este caso estamos hablando de las coordenadas del punto. ¿Sí lo ven? Más que intercepción, estamos hablando de las coordenadas del punto. Acá las coordenadas del N sería 1 en X, 1 en Y y 0, perdón, 1 en Z y 0 en Y, de tal manera que sería 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido índices de Miller para los planos y tenemos definidos índices de Miller para las direcciones cristalográficas. ¿Sí? Profe, ¿por qué ahí Y fue 0? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Acuérdense que es las coordenadas del punto. En este caso es el punto donde toca al cubo. En X, este es el valor de X, que es 1. En Y no está tocando, es decir, es paralelo, es perpendicular a Y, más bien, es perpendicular a Y. Por lo tanto, en Y debe ser 0. Y en Z tengo el valor de 1. Es decir, este tiene un valor de 1. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto de forma tridimensional? ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? A ver, en X, ¿cuál es la coordenada? Nos movemos aquí. Sería 1 en X. 1, exactamente. 1 en X. En Y. 0. 0. Y es 0 porque no se está moviendo nada. ¿Sí? Entonces sería 0. Y en Z. 1. 1. De ahí viene la familia de planos, para la familia de direcciones 1, 1, 1.
Bueno, algo interesante, ya después lo van a utilizar más en sus materias más adelante, es que los planos los ponemos en corchetes o en paréntesis cuadrados, redondos, 1, 0, 1. Y las direcciones las vamos a poner en corchetes o paréntesis cuadrados, 1, 0, 1. Ahí está. Y acá están los planos. Ya las direcciones, ¿cómo se les saca el recíproco, verdad? No, ahí ya lo ponemos con las coordenadas. Ok. Ujú. Acá en el caso de los planos son los recíprocos, en el caso de acá son las coordenadas realmente. ¿Sale? Profe, Sí. ¿se puede tener un plano con 4 puntos marcados? 4 no, eso implicaría que tendríamos 4 dimensiones. Ok. Bueno, De hecho, sí hay uno. es que hace rato como que le entendí mal, yo creo, porque pensé que había marcado como un plano cuadrado que cruzaba. Pensé que había dicho que le dijéramos cuál era el plano de FH y bueno, ya no alcancé a ver en la imagen anterior. Pero me Ajá. pareció pues como que había dicho 4 puntos. Pero, De hecho, por ejemplo, si usted ve el 0, 1, 0, ajá, en realidad está definido por 4 vértices. sí, O sea, puede definirlo por 4 vértices o puede definirlo por 3 vértices. ok. Pero no, digamos que no podemos tener cuatro índices, porque eso implicaría tener 4 dimensiones. De hecho, hay uno, pues digamos que es un poco más complejo, que es el hexagonal. En el hexagonal sí hay 4 índices, pero porque se hace una relación matemática para entenderlo. Es realmente complicado, ¿no? Esta es una parte de la cristalografía que implica un buen rato de trabajo, pero que no es el caso de nosotros. Ahorita nomás yo quería mostrarles que hay una manera de ver el ordenamiento y una manera de poder definirlo en base a los índices de Miller. Gracias. Ajá, sí, esto lo van a ver, le van a dedicar un buen rato más adelante. Ajá. Gracias. Lo vean, por ejemplo, porque también con esto se puede estudiar los huecos que hay en el interior, el tamaño de los huecos que hay en la estructura, el tamaño de átomos que pueden meterse en esos huecos, o sea, implica muchas cosas. ¿Sí? Por eso es que aquí quise mencionárselo nada más así rápidamente. Y esta es la razón por la cual se los menciono. ¿Por qué los planos y direcciones cristalinas son importantes? ¿Sí? O sea, si ven, nada más son 2 diapositivas rápidas para que supieran. ¿Por qué? Y la pregunta, ¿por qué los planos y direcciones cristalinas son importantes? Y ya de alguna manera la resolvimos hace un momento, ¿no? Precisamente porque la deformación del material va a ocurrir en los metales por el deslizamiento de esos planos atómicos, unos sobre otros. Entonces, de ahí la pregunta, ¿dónde se desliza más fácilmente un átomo? ¿En planos compactos o en planos con huecos? ¿Sí? Es, por ejemplo, si ustedes, a veces pongo ese ejemplo de si ustedes se van a deslizar en una autopista que está completamente plana, o se van a deslizar en una autopista que tiene topes o tiene baches, ¿sí? La que está completamente plana les va a permitir moverse fácilmente. Las que va a tener baches necesitan más energía porque si caen en un bache hay que brincar, hay que acelerar el carro para que salga del bache. Si caen en un tope hay que acelerar el carro para que pase el tope. ¿Ok? Entonces eso implica también que la deformación, al ocurrir por el deslizamiento de planos de átomos, de planos completos, debe de ocurrir preferentemente en ciertos planos. ¿Sí? ¿Cuáles planos creen ustedes que son? Los planos compactos. ¿Y qué significará que son planos compactos?
juntos. No necesariamente. ¿Que no tiene huecos? O tiene la menor cantidad de hueco, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí. si ustedes, por ejemplo, ven un plano, vamos a poner aquí uno, que sea de un cúbico centrado en las caras. El otro átomo viene aquí, ¿no? De la cara. Entonces, si ustedes sacan la densidad de átomo de este plano, también tiene una cierta densidad, así como la celda. De tal manera que estos serían los huecos. ¿Sí? Estos serían los huecos. Entonces, este sería realmente, y estos los átomos, ¿no? Entonces, realmente los planos atómicos también tienen una cierta densidad atómica. Y esto implicaría que este sería uno de los planos compactos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un plano del cúbico centrado en las caras, en el cuerpo? Este sería el plano de un cúbico. Nada más tendríamos las esquinas, ¿no? Y ni se tocan. Y esos serían los átomos. Serían los átomos. Y todo esto que está aquí sería el hueco. ¿Por qué no veo al átomo que está adentro en el cúbico centrado? Vamos a poner FCC, cúbico centrado en el cuerpo. Y este es cúbico centrado en las caras. ¿Por qué no veo el átomo que está adentro? Porque no toca la cara. Exactamente, porque estoy viendo nada más la pura cara, o sea, estoy viendo la cara del cubo. Y en la cara del cubo no sobresale el átomo, cosa que sí sobresale acá en el cúbico centrado en las caras. Entonces, ¿están viendo que el plano del cúbico centrado en las caras es más compacto o tiene mayor densidad de átomos que el cúbico centrado en el cuerpo? Profe, como que me está confundiendo un poquito. A ver. Si no me equivoco, el cúbico centrado en las caras es FCC. Ah, sí, perdón, sí, perdónenme. Cierto. Profe, Sí. entonces, entre más huecos tenga una estructura, ¿es más dúctil? Claro, no. Eso dijimos lo contrario. Entre más huecos tenga una estructura, es menos dúctil. ¿Por qué? Por la explicación que tenemos aquí. Entonces, la deformación va a ocurrir por el deslizamiento de planos. ¿Sí? ¿Cómo es el deslizamiento de planos en un material dúctil? ¿Fácil o difícil? Es fácil. Exactamente, es fácil. Digamos que ocurre de manera con menos gasto de energía. ¿Sí? Ocurre con menos gasto de energía. Entonces, Maestro, sí. disculpe interrumpirlo, me surge una Sí. duda. ¿El oro, Sí. cómo dijo que estaba acomodado? ¿Perdón? El oro, Perdón. ¿cómo dijo que estaba El oro acomodado? es cúbico centrado en las caras. Es como este. Y es El el que oro. tiene menos huecos, ¿no? Exacto. Y Y es acuérdense el que que el oro es muy dúctil. y es muy dúctil por eso, ¿verdad? Ah, Exactamente. Porque deslizar planos arriba, digamos que tenemos un plano similar al que estamos viendo aquí, arriba de este. Ajá. No. Esta es centrada en las caras. Acuérdense que no estoy viendo el cubo, estoy viendo la cara del cubo. Estoy viendo la cara del cubo, ya no estoy viendo el cubo completo. Si no estoy viendo el cubo, es esto que veremos aquí, ¿no? Este es para el centrado en las caras. Aquí debería de ir el otro átomo. Y el otro que va aquí es una mitad como esta. Sería aquí, tocando a estos.
Estamos viendo nada más la cara, no estamos viendo el cubo completo. ¿Estamos bien? Es esta cara la que estamos viendo. Y estos son los contornos de los átomos. Ajá. ¿Sale? Entonces, este en realidad es un átomo compacto. Este es un átomo compacto, un plano compacto. ¿Por qué? Porque tengo más densidad de átomos por área de la cara. Acá tengo menos densidad de átomos por área de la cara. Bueno, entonces, ese deslizamiento ocurre en ciertos planos atómicos. Y como estamos viendo, pues esos planos atómicos y esa densidad atómica, pues depende de la estructura cristalina del material. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a ver cómo se deslizan los átomos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un acomodo de átomos. ¿Qué tipo de estructura es? A ver si me pueden decir. ¿Se acuerdan cómo eran los huecos en las estructuras cristalinas de acuerdo al video? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ese no es el de las Sí, caras? eh, ¿El de las caras? Exactamente. Esta es una estructura cúbica centrada en las caras. Face Cubic Center. ¿Sí? Entonces, es una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, este plano que tenemos aquí es un plano compacto en realidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a ese plano yo cuando está originalmente sin fuerza? Si está sin fuerza, pues es esto que tengo aquí. Es esto que tengo aquí. No tiene fuerza aplicada. Entonces, la distancia que hay entre los átomos es la distancia de equilibrio. Es decir, no se han movido ni para juntarse ni para separarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llega el momento en que le aplico una fuerza, como esta que tengo aquí. Si la fuerza no es lo suficientemente alta para romper ningún enlace, ¿qué tipo de deformación voy a tener? Elástica. Elástica, muy bien. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los átomos se van a empezar a separar una cierta distancia y van a deslizar preferentemente en alguno de los planos, ¿sí? O en alguna dirección específica. Aquí yo estoy viendo que está presentándose ya un deslizamiento de los planos en esta dirección y en este plano específicamente. ¿Sí lo ven? Este plano que está marcado de rojo, que estoy marcando con el láser. Los átomos ya se separaron un poquito. Acá era a 0, es decir, la distancia entre átomos original. Acá ya tengo una distancia A. Si yo quitara en este momento la fuerza, los planos volverían a la forma de este cristal que tengo aquí, es decir, la distancia regresaría a ser a 0. Pero ¿qué pasa si yo sigo aplicando más fuerza? Los planos se deslizan en bloque. Y aquí lo que estoy viendo es que ya hubo deformación. ¿Están de acuerdo que hay deformación? Sí. Maestro. ¿Por qué hay deformación? Porque se rompió un enlace. El enlace que teníamos aquí, se rompió. Y decimos que hay deformación porque antes teníamos una forma más o menos rectangular y ahora tenemos un escalón. La forma del cristal cambió completamente y entonces si cambia de forma permanente decimos que el material se deformó. ¿Sí? De tal forma que si yo quito la fuerza, ¿qué va a suceder? Parte de los átomos Solo que no... una Ajá, dígame. Iba a Sí. decir que solo una cierta parte de átomos regresaba como a su forma original. Bueno, no a Exacto. su forma original como tal, sino como A las distancias originales, ¿sí? a... A la separación entre átomos original. Y aquí vemos, toda esta zona llegó a su distancia original y esta zona también llegó a su distancia original. Sin embargo, la forma del cristal ya no regresó a su forma original porque ya se generó
un escalón aquí. Y esto es a lo que llevamos de formación plástica. Y ahí estamos viendo cómo los átomos se están deslizando por efecto de las fuerzas y cómo se deslizan en ciertos planos que son más compactos, que es lo que vimos anteriormente. ¿Estamos bien? Sí. Profe, ¿eso ya sería algo amorfo? ¿Cómo? ¿Ya pertenecería a la clasificación de los amorfos? No, no, acuérdese que amorfo es que no tenga estructura cristalina. Aquí en realidad no perdimos la estructura cristalina, siguen siendo cristal, sigue siendo un cristal. ¿Qué es lo que perdimos nada más? Fue su forma. Su forma cambió, pero sus átomos siguen ordenados. ¿Qué orden tiene el átomo en digamos, vamos a llamar que se dividió en dos cristales? ¿Qué estructura cristalina tiene este cristal que estoy marcando? Pues tiene la misma que teníamos al origen, FCC. ¿Qué estructura cristalina tiene este que está en la parte de abajo, marcado aquí en rojo? También tiene FCC. No perdió su estructura cristalina. Simplemente nada más cambiamos la forma del cristal al deformarlo. Pero sigue siendo cúbico centrado en las caras. Profe, Sí. ¿eso se puede interpretar de alguna manera como un comportamiento típico de algunos metales al tener una deformación plástica? De la mayoría, y no únicamente de los metales, sino de todos aquellos que tienen estructura cristalina. Ok. Ujú. Es así como ocurre la deformación. Entonces, la deformación va a ocurrir, como dice acá en la definición, por el deslizamiento de los planos, unos sobre otros. Entonces, aquí tenemos deslizamiento de los planos, es decir, aquí en este plano se están deslizando otros planos sobre otros y finalmente nos genera una deformación permanente o deformación plástica. La deformación elástica que teníamos se recupera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estructura estoy presentándoles aquí? ¿Centrado en el cuerpo? No, es centrada. Una de las caras. Exactamente, es un centrado en las caras, muy bien. Entonces, el deslizamiento de estos planos o el deslizamiento de los átomos ocurrirá en direcciones en donde se requiere menor energía. Entonces, si se acuerdan, habíamos dicho que la naturaleza tiene la tendencia a hacer ahorro de energía. Entonces, todo va a ocurrir donde tenga donde tenga que gastar menos energía. Y estos planos, pues corresponden a los planos compactos. Y ya vimos que los planos compactos son aquellos que tienen la mayor densidad atómica, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo un plano compacto. Ese plano compacto es el 1, 1, 1, ¿sí? Donde están tocándose varios átomos. De tal manera que ese plano compacto es este que estoy viendo aquí, este es el 1, 1, 1. Y al verlo, lo que veo es que hay muchas direcciones compactas. Para donde yo tengo las flechitas aquí, esta dirección es una dirección compacta. De tal manera que es ahí donde puede ocurrir el deslizamiento de los planos. Puede ser en este plano. Déjame agarrar una plumilla. Puede ser en este plano. Aquí se puede deslizar. Si la fuerza viene para acá, aquí se puede deslizar. Si la fuerza va para acá, aquí se puede deslizar. Aquí se puede deslizar. ¿Sí? Entonces tiene varias direcciones, de tal manera que para la celda cúbica centrada en las caras hay 4 planos compactos, que son la familia de planos 1, 1, 1, es decir, 1, 1, 1. Y cada plano tiene 3 direcciones de deslizamiento, por lo tanto yo tengo 12 sistemas de deslizamiento, es decir, hay 12 posibilidades de que el material se deforme. Entonces, esto nos lleva nuevamente a lo que habíamos mencionado, que los materiales cúbicos centrados
en las caras son los materiales más fáciles de deformar o los que requieren más energía y por menos energía, perdón, y por lo tanto van a ser los más Dúctiles. dúctiles. Muy bien. Profe, pregunta. Sí, dígame. ¿Esos sistemas de desplazamiento tienen que ver con el número de coordinación? No necesariamente. No necesariamente. Allá ese número de coordinación más bien tiene que ver con la cantidad de enlaces que hay, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la resistencia. Ok, gracias. Ah, sí, porque el cúbico centrado en las caras tiene 12, el número de coordinación es 12, ¿no? Sí, Ok. No, pero vamos a tener más bien está relacionado con la resistencia del material. ¿Sí? Más bien esta parte de los sistemas de deslizamiento pues está en función de qué tan fácil es de mover un plano de átomos sobre otro plano de átomos. Ajá. Bueno, muy bien. Este es con respecto al cúbico centrado en las caras. Ahora, ¿qué pasa con respecto al cúbico? Bueno, ahí les estaba señalando el plano compacto y acá les estoy señalando las direcciones compactas, que es donde se lleva a cabo el movimiento de los planos. Este es para el cúbico centrado en las caras y este es para el cúbico centrado en el cuerpo. El plano compacto que tenemos en el cúbico centrado en el cuerpo es este que vemos aquí. ¿Sí? Y si ustedes ven cómo son los huecos, ¿se acuerdan que en el otro los huecos son en forma como de triángulo? Aquí lo estamos viendo el hueco en forma de triángulo. Y en el caso del cúbico centrado en el cuerpo son en forma de rombo. Y tenemos más hueco, entonces aquí debe ser más difícil mover los planos, por lo tanto son menos dúctiles. Sí son dúctiles, pero son menos. En el otro, y aquí aunque existen, aunque vean, allá cuántos planos existían, 4, ¿no? 4 planos compactos. Acá tenemos 6 planos compactos, pero en el otro caso teníamos 3 direcciones por plano. Aquí nada más tenemos 2 direcciones por plano. Y de cualquier manera, estos planos no son del todo compactos o no tienen una densidad atómica como la tienen los cúbicos centrados en las caras. De tal manera que los materiales cúbicos centrados en el cuerpo, pues son materiales frágiles a baja temperatura. Es decir, si yo disminuyo mucho la temperatura, los materiales se van a convertir en un material frágil. Y en algunos casos, llegan a ser completamente frágiles si yo bajo mucho la temperatura. Generalmente, si, por ejemplo, a 1 a 0, si ustedes disminuyen su temperatura a menos 20, menos 30, menos 40 grados centígrados, el material se comporta como si fuera un cristal. Le dan un golpe y se desfractura. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque precisamente tienen pocos planos de deslizamiento y sus planos no son compactos. En cambio, el cúbico centrado en las caras, este es dúctil a cualquier temperatura, no importa que ustedes vayan. Oigan, soy yo, se trabó la presentación. Congeló. No se escucha. Yo solo no escucho, pero sigo la presentación y el movimiento que hace el profe. Es que se congeló el profe. Ajá, igual no escucho. Solamente no escucho, pero todo lo demás sí. No se escucha, profesor. No se escucha, profe. Maestro, no se oye.
Oigan, ¿y qué onda con la tarea? No ha dicho nada, ¿verdad? No publicó nada el maestro de dónde vamos a subirla. No he dicho nada. Tranquilo, güey. Pues yo revisé los archivos y no hay ni carpetas ni nada para subir la tarea. Ok. Yo recuerdo que en la unidad 1 había una carpeta que decía alumnos y según yo es donde la va a crear, pero no he visto si ya la hizo o no, porque va a ser individual. Hola, profe. Hola. Creo que se cayó Hola, la profesor. o mi internet falló. No, Bueno, sí. No se preocupe. vamos a dejarle aquí. Y hoy es el día que hay que entregar la monografía. La monografía. Ok. ¿Saben qué? No he creado aún los canales de cada uno. Profe, Denme ¿hasta oportunidad. las Sí, 12 de dígame. la noche? ¿Qué pasó? ¿Nos va a dar hasta las 12 de la noche? Sí. Ah, ok. Bueno, espero que ya los tengan. Sí. Sí. Ya. Ya, ahí está. Pero igual denme oportunidad a mí de, ¿cómo se llama? De crear los canales para decirles dónde lo van a subir. Ajá. Entonces, eh, ahí en la misma plataforma de Teams voy a generar el canal para cada uno de ustedes, de tal manera que eso solo tengan acceso ustedes y ahí puedan subir sus archivos. Sí, yo creo que lo tengo de aquí a las 12 del día para que ya los que quieran ir subiendo lo puedan hacer. Sí, Muy está bien, bien. profe, muchas gracias. Muy bien, nada más Gracias, déjenme, profe. déjenme paso la lista ya para que se puedan ir. Sale. Permítanme. Bueno, ya está. Nos vemos entonces el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe. profe. Igualmente. Hasta luego. Igual, profe, hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Gracias.